prometió y nosotros lo hemos creído y lo vivimos y lo disfrutamos. Bendito sea el Señor. Vamos a leer la palabra divina, amados hermanos, la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4. Colosenses 4. Versículo 14, un solo versículo. Colosenses 4, 14, un solo versículo. Todos juntos dice así: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Amén. Oremos. Gran Señor del universo, Rey de reyes, Dios de dioses, Señor de señores, Jehová de los ejércitos, Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, Señor, y Demas. Bueno, entonces nuestro tema, Lucas, el médico amado, sí, precisamente el que escribió el Evangelio de Lucas era médico y era amado. Bueno, pues, como dice el dicho, se daba a querer, un buen hermano. Porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo: Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hasta ahí nada más. Bueno, ya estamos ubicando a Lucas, el médico amado. Él escribió
el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Bueno, pues entonces ahora vamos a ver esta historia de Lucas el médico amado, cómo él participó activamente en la difusión del Evangelio. Aquí mismo en el libro de los Hechos, pero ahora en el capítulo 15, Hechos capítulo 15. Y en el versículo 35, esto es el segundo viaje del apóstol Pablo. Aquí comienza el segundo viaje, aquí es donde va a entrar en escena Lucas, el médico amado. Bueno, estamos en Hechos 15:35, aquí comienza el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Dice, Pablo y Bernabé estaban en Antioquía. Bueno, recordemos que Pablo y Bernabé habían hecho ya el primer viaje misionero. Entonces ahora ya estamos comenzando lo del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Bueno, Pablo y Bernabé hicieron el primer viaje misionero, pero esta vez en el segundo viaje misionero no va a participar Bernabé. Entonces leemos en Hechos 15:35, y Pablo y Bernabé estaban en Antioquía. Ahí en la iglesia de Antioquía es donde iniciaban los viajes misioneros y donde terminaban los viajes misioneros. No en Jerusalén. Podría pensarse que en Jerusalén, por ser el lugar principal, pero no, sino en la iglesia de Antioquía. Antioquía de Siria, porque hay dos Antioquías, una Antioquía de Siria, otra Antioquía de Pisidia. Esta es Antioquía de Siria. Repito, el 35, y Pablo y Bernabé estaban en Antioquía enseñando la palabra del Señor, anunciando el Evangelio con otros muchos. Y después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos por todas las ciudades en las cuales hemos anunciado la palabra del Señor, ¿cómo están? Y Bernabé quería que tomasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, mas a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal contención entre apóstoles, dice, entre ellos que se apartaron el uno del otro. Y Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Cipro, y Pablo, escogiendo a Silas, partió, encomendado de los hermanos a la gracia del Señor, y anduvo en la Siria y en la Cilicia, confirmando a las iglesias. Bueno, contenciones a veces surgen, pero siendo entre los siervos del Señor, pues no pasa a mayores. Al contrario, sale provechoso, porque pues en lugar de ir una pareja de evangelistas, pues ya fueron dos parejas, Bernabé con Juan Marcos y Pablo con Silas. No, pues salió ganando el evangelio, ¿verdad? Bueno, pasamos al capítulo 6. Después llegó a Derbe, o sea, Pablo, y a Listra, y aquí estaba allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía fiel, mas de padre griego. De estos daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Iconio,
Este quiso Pablo que fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y como pasaban por las ciudades, les daban que guardasen los decretos que habían sido determinados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. Así que las iglesias eran confirmadas en fe y eran aumentadas en número cada día. Y pasando a Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Sí, el Espíritu Santo tenía otros planes. Versículo 7, y como vinieron a Misia, intentaron de ir a Bitinia, mas el Espíritu no les dejó. El Espíritu Santo tenía otros planes. Sí, iban a ir, pero eventualmente, después. Por ahorita lo que más surge es lo que sigue. Y pasando a Misia, descendieron a Troas. Observemos esta palabra, descendieron, que es un plural en tercera persona. Versículo 9. Y fue mostrada a Pablo de noche una visión. Un varón macedonio se puso delante rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. A ver, vamos por partes. Versículo 9 otra vez. Y fue mostrada a Pablo de noche una visión. En ese tiempo todavía estaba vigente lo de la lluvia temprana y todavía sucedían todos aquellos milagros que fueron anunciados en la venida del Espíritu Santo. Dice, y fue mostrada a Pablo de noche una visión, un varón macedonio se puso delante rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Por esto el Espíritu Santo no les dejó ir a Asia ni a Bitinia, porque había otra cosa por acá más urgente en Macedonia. Bueno, repito el versículo 9. Y fue mostrada a Pablo de noche una visión, un varón macedonio se puso delante rogándole diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Un varón macedonio, es decir, griego. Versículo 10. Y como vio la visión, luego procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les animásemos, les anunciásemos el Evangelio. Vamos a ver ahora aquí en el versículo 10 esta palabra, procuramos. Versículo 10, y como vio la visión, luego procuramos, plural, primera persona, plural. Primera persona, procuramos, nosotros procuramos. Y acá donde leímos en el versículo 8, descendieron, tercera persona. Entonces, pues aquí ya se incluye Lucas, aquí ya se incluye Lucas desde el versículo 10. Y como vio la visión, luego procuramos, y a ti, ¿quién te invitó, hermanito? Bueno, es que era un hermano muy acomedido, y dice: ¿a dónde hay que ir? Pues yo también voy, sobre todo acompañando al gran apóstol Pablo. Bueno, para él era bueno acompañar a Pablo. Otra vez versículo 10, y como vio la visión, luego procuramos, ahí ya se incluye él, ya no está simplemente narrando una historia, ahí ya se incluye él y sigue narrando la historia, pero ahora en primera persona plural.
Versículo 10, y como vio la visión, luego procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba, ahí se incluye Él, para que les anunciásemos el Evangelio. Repito, este libro de los Hechos lo escribió el médico amado Lucas, el médico amado. Seguimos leyendo. Partidos pues de Troas, vinimos camino derecho a Samotracia y el siguiente día a Neápolis, y de allá a Filipos, este nombre vamos a memorizarlo momentáneamente porque ahorita vamos a estar hablando de Filipos. Dice que de ahí fueron a Filipos, sí, Pablo y Lucas y los demás que le acompañaban. Versículo 12, de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la parte de Macedonia, Grecia, esto es Grecia. Vean ustedes dónde andan, un poquito lejos de Israel, un poquito lejos de la tierra de Israel, en Macedonia, en Filipos. Dice, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Sí, todavía no se revelaba exactamente para qué fueron ahí, para qué fueron llevados o para qué fueron llamados. Pero ahí están, dice, algunos días. Aquí ya en el versículo 13 ya se comienza a ver el propósito para el que el Espíritu Santo los llevó ahí o los llamó ahí. Versículo 13. Y un día de sábado salimos de la puerta junto al río donde solía hacer la oración. Y sentándonos, bueno, esto ya en Filipos, y sentándonos, hablamos, también él predicó, Lucas, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían juntado. Hablamos a las mujeres, sí, él participó en esa evangelización y en esa predicación. Bueno, dice que ahí solía hacer la oración. Bueno, quiere decir que todavía no tenían templo, apenas fue la primera vez que fueron ahí a predicar, a evangelizar. Entonces los que se reunían, pues no tenían dónde reunirse, pues se reunían ahí junto al río. Versículo 14, entonces una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, estaba oyendo, el corazón de la cual abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Lidia, de Tiatira, dice que el Señor Dios abrió su corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Sí, principalmente Pablo era el que predicaba. Y cuando fue bautizada, vaya que hasta se bautizó. Y cuando fue bautizada y también su familia, pues esto estuvo bien, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y constriñólos, quiere decir, les insistió que fueran a su casa a comer. ¿Cuántos evangelistas serían? Bueno, tal vez 4 o 5. Versículo 18, bueno, ese ya fue una parte, pero vamos a continuar en el versículo 16 ya. Otro caso, ahí mismo. Y aconteció que yendo nosotros a la oración, sí, los sábados es cuando se reunían, sí. Y aconteció que yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía espíritu pitónico nos salió al encuentro, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios alto, los cuales os anuncian
el camino del Señor. Y esto hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en la misma hora. Vaya, un caso un poco extraño. ¿Por qué será que desagradó a Pablo si lo que decía esa muchacha era la verdad? Dice el 17, esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios alto, pues sí era la verdad, los cuales os anuncian el camino de salud, es decir, de salvación. Y esto hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en la misma hora. Bueno, porque los que no son de Dios, ningún derecho tienen de predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio es un privilegio, hermanos. Es un privilegio que Dios nos permita evangelizar a alguna persona. Es un privilegio. Dice el apóstol Pablo que los ángeles quisieran participar, pero no les ha sido dado. Y tampoco tienen derecho los desobedientes. A ver, vamos a ver si encontramos un texto en el Salmo 50, donde dice el Señor Dios: ¿qué tienes tú que narrar mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? A ver si Salmo 50. Versículo. ¿Quiere leerlo, por favor? Salmo 50, 16, dice el hermano. Pero el hermano dijo Dios: ¿qué tienes tú que narrar mis leyes y tomar mi pacto en tu boca? Gracias. Los que no son hijos de Dios no tienen ningún derecho de proclamar la palabra de Dios. Porque ¿cómo va a predicar la salvación uno que no es salvo? Pues eso es ilógico. Entonces, al malo dijo Dios: tú que tienes que narrar mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca, etcétera, etcétera. Vamos a regresar a donde estábamos, en el libro de los Hechos, capítulo 16 otra vez, para reubicarnos. Y aconteció que yendo a nosotros a la oración, una muchacha que tenía espíritu pitónico nos salió al encuentro, la cual daba grande ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba grandes voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios alto, los cuales os anuncian el camino de salud, de salvación. Bueno, es que aparentemente les estaba haciendo propaganda a ellos. Pero la verdad era que se estaba haciendo propaganda a sí misma y al espíritu inmundo que tenía dentro. Porque como estaba diciendo una verdad, entonces todos, al darse cuenta que era una verdad, diría: pues esta muchacha habla la verdad. Entonces estaba haciendo propaganda a sí misma. Bueno, son tácticas del maligno, mismas que hasta la fecha pone en práctica. Bueno,
pasamos al versículo 19. Bueno, pero aquí aquí ya sucede otra cosa antes de continuar, que aquí sucede algo. ¿Qué sucedió aquí en este intermedio entre el versículo entre el versículo 17 y 18? Hay un intermedio. Es que el apóstol Pablo, estando ahí en Filipos, el nombre que les dije que se grabaran momentáneamente, allí en Filipos, estando Pablo ahí, el apóstol Pablo escribió la segunda carta a los Corintios y la envió por mano de Lucas. A ver, sin perder esta cita, vamos a ver la segunda carta a los Corintios hasta el final. Segunda carta a los Corintios, después del versículo 13. Bueno, leo el 13 y me sigo con las letras chiquitas. Segunda de Corintios 13:13. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. La segunda epístola a los Corintios fue enviada de Filipos, de Macedonia, con Tito y Lucas. Entonces, regresando a donde estábamos en Hechos 16, entre el versículo 16 y 17 ocurre esto de que Pablo escribió la carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, y la envió con Lucas. Ya lo leímos al final de la segunda carta a los Corintios. Bueno, sí. Bueno, entonces ahora vamos a seguir leyendo a partir del 17, pero teniendo en mente que ya de ahí para adelante ya no está Lucas ahí con ellos. Ya no está porque se fue a llevar la carta. Y mientras ocurre todo esto, a ver, bueno, esto que sigue ya no lo vamos a leer, porque ya lo hemos leído varias veces. Bueno, leo un poquito. Versículo 19. Y viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro, al magistrado, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y predican. Bueno, ya hemos leído muchas veces esto, pero después podemos leerlo en casita para avanzarle ahorita en el tema. Bueno, entonces vamos a ver ahora. Bueno, cuando regresó Lucas de Corinto a Filipos, ya no estaba Pablo, ya se había ido. Sí, continuó su camino, continuó su viaje misionero. ¿Y dónde es donde terminaban y comenzaban sus viajes misioneros? En Antioquía de Siria. Así que si continuó su camino en su tercer viaje misionero, ya que pasaban todas estas cosas, ya continuó su camino y llegó a Antioquía, ya rindió cuentas ahí a quienes lo enviaron,
y se estuvo ahí un tiempo y después ya pensó en hacer otro viaje evangelístico, su tercer viaje misionero. Bueno, esto lo vamos a ver en el libro de los Hechos, capítulo 18. A ver, vamos a ver primeramente versículo 22. O sea, el tercer viaje misionero lo comienza en el versículo 23. En el 22 termina su segundo viaje misionero. Y en el 23 comienza su tercer viaje misionero. Voy a leer el 22 primero, donde termina su segundo viaje misionero. Dice, y habiendo arribado a Cesarea, subió a Jerusalén y después de saludar a la iglesia, descendió a Antioquía de Siria, no de Pisidia. Bueno, ahí termina su segundo viaje misionero. Y en el 23 comienza su tercer viaje misionero. Dice, estamos en Hechos 18, 23. Aquí comienza el tercer viaje misionero de Pablo. Y habiendo estado ahí algún tiempo, partió andando por orden la provincia de Galacia y de la Frigia, confirmando a todos los discípulos. Y llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este era instruido en el camino del Señor y ferviente de espíritu. Alá enseñaba diligente las cosas que son del Señor, enseñado solamente en el bautismo de Juan, y comenzó a hablar confiadamente en la sinagoga, al cual, como oyeron Priscila y Aquila, le tomaron y le declararon más particularmente el camino de Dios, y queriendo pasar a Acaya, los hermanos exhortados escribieron a los discípulos que lo recibiesen, y venido aprovechó mucho por la gracia a los que habían creído, porque con gran vehemencia convencía públicamente a judíos, mostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Bueno, continuamos en el capítulo 19. Y aconteció, mejor vamos a pasar hasta el 20. Mejor vamos a pasar hasta el 20. Nos ahorramos toda la lectura del capítulo 19, pasamos al 20, continúa el tercer viaje misionero. Recordemos que Lucas, que fue enviado a llevar una carta a Corinto, regresó a Filipos, pero ya no estaba Pablo, y decidió esperarlo ahí. Ahí lo esperó, bueno, como diciendo, algún día tiene que regresar aquí, entonces aquí me espero, porque eso de ir a buscarlo, pues, ¿cuándo lo va a encontrar? Si no estaba en un solo lugar. Pablo andaba por todas partes. Pasamos al capítulo 20, y después que cesó el alboroto, bueno, en el capítulo anterior 19 hubo un gran alboroto, no lo vamos a leer, ya lo hemos leído muchas veces. Pasamos al capítulo 20, versículo 1, y después que cesó el alboroto, llamando Pablo a los discípulos, habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió y partió para ir a Macedonia. Otra vez va a Macedonia, a lo mejor pasa por Filipos. Versículo 2, y andado que hubo aquellas partes y exhortándoles con abundancia de palabra, vino a Grecia. Bueno, y después de haber estado ahí 3 meses y habiendo de navegar a Siria, le fueron puestas acechanzas por los judíos, y así tomó consejo de volverse por Macedonia. Llegó por Macedonia y regresó por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sopater, Berenice, y los tesalonicenses, Aristarco II, y Gayo de Derbe, y Timoteo, y de Asia, Tichico y Trófimo. Estos yendo delante no se esperaron. Aquí ya se está incluyendo Pablo. No se esperaron. En el versículo anterior habla en tercera persona.
Versículo 4, y le acompañaron, es tercera persona, plural. Pero ya en el versículo 5 ya se incluye él, habla en primera persona. Estos yendo adelante nos esperaron, primera persona plural, en Troas. Y nosotros, pasados los días, nosotros ya se incluye él, Pablo y todos sus acompañantes que ya leímos aquí en estos versículos anteriores. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y vinimos a ellos a Troas en 5 días, donde estuvimos 7 días. Bueno, pues aquí se está incluyendo Lucas. Seguimos leyendo y el día primero de la semana, bueno, en el versículo 6 observamos que estuvieron ahí en Troas, en Filipos, perdón, dice, vinimos, versículo 6, y nosotros pasados los días de los panes sin levadura, o sea que no se fueron hasta que terminaron los días de los panes sin levadura, o sea, para estar en todos los días de los panes sin levadura, en toda la fiesta. 6, y nosotros pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y vinimos a Isotro. Entonces ahí en Filipos fue donde se volvieron a encontrar por segunda vez Pablo y Lucas. Y bueno, la vez anterior fueron separados. Bueno, pues no fue voluntad de Lucas. Él hubiera querido quedarse ahí con Pablo, pero órdenes son órdenes. Lo mandó a Corinto y bueno, pues tuvo que ir. Al regresar ya no lo encontró, pero aquí otra vez Pablo va a Filipos, se encuentra con Lucas y ya se adhiere al grupo de evangelistas. Bueno, vamos a ver aquí, a ver, versículo. Bueno, sigo leyendo. Versículo 7, el día primero de la semana, junto a los discípulos a partir del pan, Pablo les enseñaba habiendo de partir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Aquí donde dice junto a los discípulos a partir del pan, muchos creen que es la Santa Cena. No es la Santa Cena, es a comer, a compartir la comida. Bueno, versículo 8, y había muchas lámparas en el aposento alto. Bueno, vamos a pasar, vamos a adelantarnos un poquito. Vamos a ver hasta el versículo 15, vamos a saltar hasta el versículo 15, y navegando de ahí al día siguiente llegamos delante de Chio, y el otro día tomamos puerto en Samo, y habiendo reposado en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Ahí viene el grupo de evangelistas, Pablo, Lucas, y otros más, bueno, todo lo que se menciona al principio de este capítulo. Bueno, dice, llegamos a Mileto. Primera persona plural, llegamos. No dice llegaron, dice llegamos. Versículo 10, porque Pablo se había propuesto pasar adelante de Éfeso por no detenerse en Asia porque se apresuraba. Bueno, ahí en Mileto ocurrió algo desagradable. Versículo 15 otra vez, y navegando de ahí el día siguiente llegamos delante de Chio, y al otro día tomamos puerto en Samo, y habiendo reposado en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Aquí en Mileto ocurrió algo muy desagradable para Pablo. Tan desagradable que renunció
pues a su trabajo de evangelista. A ver, vamos a ver qué sucedió, pero sin perder esta cita del libro de los Hechos. Vamos a ver segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 20. Segunda de Timoteo 4, 20. Dice el apóstol Pablo: Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Lo dejó enfermo en Mileto. Eso fue algo muy desagradable para Pablo, que no lo pudo curar, porque pues ya sabemos que sanó a muchísimos enfermos, pero resulta que en ese lugar, en ese momento, no lo pudo sanar. ¿Por qué? Pues porque todo tiene su tiempo. La lluvia tardía que comenzó con la llegada del Espíritu Santo al mundo, ahí se acabó. La lluvia temprana, dije tardía, perdón. La lluvia temprana, ahí se acabó. Ahora estamos esperando la lluvia tardía. Pero la lluvia temprana, la lluvia de bendición que comenzó con la llegada del Espíritu Santo al mundo, se acabó. Se acabó y entonces, pues eso fue para él una gran decepción. No pudo sanarlo. Lo intentó, tal vez sé sano en el nombre del Señor. No sanó. Entonces, el viaje que tenía programado ya no lo continuó. A ver, vamos a ver qué tenía programado. Vamos a verlo sin perder esta cita en 1 Corintios. Capítulo 16, versículo 8. Su programa, ¿dónde era su siguiente parada? Versículo 16, capítulo 16, 1 Corintios 16, 8. Empero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Ese era su plan, ir a Éfeso. En Pentecostés quería estar ahí. Pero como sucedió esto, vamos a regresar a Hechos. Ya no va a ser posible esa visita a la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Porque ya se acabó la lluvia tardía. Ya no podía la lluvia temprana, otra vez dije tardía, perdón. Y la lluvia temprana se acabó. Ya no podía sanar a los enfermos. Según él, ya no podría continuar con su ministerio o su apostolado. ¿Cómo? Sin poderes del Espíritu Santo. Entonces, ya no iría a Éfeso, sino que mandó llamar a los de ahí de Mileto, y ahí los mandó llamar a los dirigentes de la iglesia de Éfeso, que fueran, y bueno, todo está en este capítulo 20.
ya les dijo que ya no iba a poder ir, ni ahora ni nunca. Ni ahora ni nunca. Y bueno, pues fue, vamos a ver versículo 37. Hechos 20, 37. Entonces hubo un gran lloro de todos y echándose en el cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no habían de ver más su rostro. Ni ahora ni nunca. Bueno, pero nuestra historia no es acerca de Pablo, sino acerca de Lucas. Entonces vamos a seguirle la pista a Lucas. Ahora pasamos al capítulo 21. Capítulo 21. Versículo 1. Hechos 21:1, y habiendo partido de ellos, navegamos y vinimos camino derecho a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de ahí a Pátara, y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos. Ahí Lucas se incluye, y partimos, y como avistamos a Cipro, dejándonos a mano izquierda, navegamos a Siria y vinimos a Tiro, porque el barco había de descargar ahí su carga, y nos quedamos ahí 7 días, hallados los discípulos, los cuales decían a Pablo por espíritu que no subiese a Jerusalén, que no fuera, pero sí fue. Bueno, es que Pablo era Pablo, y ya sabemos que tenía un carácter muy fuerte. Después léanlo en el capítulo 23 de aquí mismo, de Hechos. Pero mejor vamos a pasar a aquí mismo en el versículo 17. Estamos en Hechos 21:17, y cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron de buena voluntad. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a Jacobo, y todos los ancianos se juntaron. Bueno, ya llegaron a Jerusalén. En lugar de ir a Éfeso, se dirigió a Jerusalén, donde estaban los principales apóstoles, porque iba a entregar su ministerio, su apostolado, su ministerio, mejor dicho, a Jerusalén. Pero ahí ocurrió algo también, no vamos a verlo aquí en el capítulo 21, después léanlo, donde Pablo es arrestado. ¿Por qué causa? Bueno, por X causa, después léanlo, pero aquí lo que vamos a ver es que Pablo es arrestado. Ahí se vuelven a separar Pablo y Lucas. Lo que quería Lucas es andar siempre con Pablo. Fue separado allá en Filipos cuando Pablo lo mandó a Corinto. Ahora es separado porque Pablo es arrestado. Pero bueno, vamos a verlo, versículo 27, Hechos 21-27, y cuando estaban para acabarse los 7 días, unos judíos de Asia, como le vieron en el templo, alborotaron todo el pueblo y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo y la ley y este lugar, y además de esto ha metido gentiles en el templo y ha contaminado este lugar santo, porque antes habían visto con él en la ciudad de Trófimo, Efesio, al cual pensaban que Pablo había metido en el templo, así que toda la ciudad se alborotó y agolpóse el pueblo, y tomando a Pablo hicieronle salir fuera del templo, y luego las puertas fueron cerradas, y procurando ellos matarle, fue dado aviso al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada.
el cual tomando luego soldados y centuriones corrió a ellos, y ellos, como vieron al tribuno y a los soldados, cesaron de herir a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Le mandó atar con 2 cadenas. Y nunca se libró de esas cadenas. Bueno, entonces ya de aquí que fue arrestado, bueno, pues fue separado otra vez de Lucas. Y ya después que Pablo es enjuiciado, apela a César, porque lo que querían los judíos que lo acusaron, por lo cual fue arrestado, lo que querían es que lo soltaran para matarlo. Pero él apeló a César para que no lo soltaran, porque lo querían matar. Apeló a César, o sea, para que César personalmente lo juzgara. Sí, lo arrestaron por causas triviales, que no había razón para eso. Entonces, al apelar a César, sería llevado en calidad de prisionero hasta Roma. Y entonces, Lucas, que siempre estuvo atento a todo, de estar siempre cerca de Pablo, cuando supo que lo iban a llevar a Roma, él mismo se alistó para ir con él. Él mismo se alistó. Vamos a verlo en Hechos capítulo 27. Aquí por tercera vez se reúnen y vamos a ver Hechos 27:1. Mas cuando fue determinado que habíamos de navegar para Italia, y a ti, ¿quién te invitó, hermanito? Bueno, es que él era un varón comedido, que en todo quería ayudar, y aquí pues ayudar a Pablo. Mas como fue determinado que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta, así que embarcándonos en una nave adromentina partimos, estando con nosotros Aristarco Macedonio de Tesalónica, para navegar junto a los lugares de Asia, y otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando a Pablo con humanidad, permitióle que fuese a los amigos para ser de ellos asistido, haciéndonos a la vela. Desde ahí navegamos bajo de Cipro, porque los vientos eran contrarios. Bueno, aquí comienza una odisea, una historia muy accidentada. Y pues no vamos a leer todo esto porque pues ya lo hemos leído. El capítulo 27, bueno, pues fue tan accidentado ese viaje que naufragaron en una isla llamada Melita. A ver, vamos a omitir todo el capítulo 27 y pasamos hasta el 28, cuando llegan a la isla de Melita. Dice: cuando escapamos, entonces supimos que la isla se llamaba Melita, y los bárbaros nos mostraron no poca humanidad, porque encendido un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que venía y del frío. Bueno, a ver, vamos por partes. Otra vez, desde el 1, más despacio, por favor. Sí. Y cuando escapamos, entonces supimos que la isla se llamaba Melita. Bueno, ahora se llama Malta, en el mar Mediterráneo. Y los bárbaros
nos mostraron no poca humanidad. ¡Qué bárbaros! Bueno, ¿por qué se les llama bárbaros? No es como se utiliza aquí actualmente la palabra bárbaros. Eso significaba que no hablaban el mismo idioma, no les entendían. Entonces, a ver, vamos a ver, sin perder esta cita, en 1 Corintios capítulo 14, sin perder esta cita, acerca del uso de la palabra bárbaro en aquel tiempo. Dice, desde el versículo 10 en 1 Corintios 14, 10, tantos géneros de voces, por ejemplo, hay en el mundo y nada hay mudo. Mas si yo ignorare el valor de la voz, o sea, el significado, seré bárbaro al que habla. Pues si habla en otro idioma, pues es un bárbaro. Y pues ahí puros bárbaros no se entienden. Verso 11, mas si yo ignorare el valor de la voz, seré bárbaro al que habla, y el que habla será bárbaro para mí. Pues sí, no se entienden. Había terminado ya, había pasado ya la lluvia temprana, cuando vino el Espíritu Santo. Ya ni el don de sanidad, ni el don de lenguas estaba vigente. Bueno, vamos a regresar a Hechos capítulo 28, versículo 2. Y los bárbaros nos mostraron no poca humanidad, porque encendido un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que venía y del frío. Entonces, habiendo Pablo recogido algunos sarmientos y puéstolos en el fuego, una víbora huyendo del calor le acometió en la mano, y como los bárbaros vieron la víbora colgando de su mano, decían los unos a los otros, ciertamente este hombre es homicida, y a quien escapado de la mar la justicia no deja vivir. Mas él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún mal padeció. Entonces ellos estaban esperando cuándo se había de hinchar o caer muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, mudados, decían que era un dios. En aquellos lugares había heredades del principal de la isla, llamado Publio, el cual nos recibió y hospedó 3 días humanamente. Pero acuérdense que no hablaban el mismo idioma, y no había intérprete, y tampoco había don de lenguas. Entonces, en 3 meses que estuvieron ahí, nunca se entendieron más que a señas. No fueron evangelizados. Y vaya que ni falta que les hacía, porque, a ver, vemos versículo 7, en aquellos lugares había heredades del principal de la isla, llamado Publio, el cual nos recibió y hospedó 3 días humanamente. Bueno, sí eran personas muy tratables. Versículo 8, y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebres y de disentería, al cual Pablo entró, y después de haber orado, le puso las manos encima y le sanó. No que ya había pasado el don de sanidad. Y aquí dice que lo sanó. Ah, sí, pero no fue igual. Porque nuestro Señor Jesucristo había dicho, id y predicar el Evangelio, les dijo a sus apóstoles, id por todo el mundo y predicar el Evangelio, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, etcétera, etcétera. Primero, id y predicar el Evangelio. ¿Qué más? Sanar enfermos. 2, 3, limpiar leprosos. 4, resucitar muertos, etcétera. Bueno, eso es lo que les dijo, ir por todo el mundo,
predicar el Evangelio, sanar al enfermo. En Lucas, en Mateo capítulo 10, después léanlo. Pero después, cuando pasó el tiempo de la lluvia temprana, se acabó el don de sanidad y el don de lenguas y otros más que otro día estudiaremos. Entonces, hay otras instrucciones diferentes. Ahora hay otras instrucciones diferentes. Ya no las mismas que dejó nuestro Señor Jesucristo, sino otras en la carta del apóstol Santiago. Capítulo 5, versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si estuviera en pecado le serán perdonados. ¿Verdad que son diferentes las instrucciones? Antes era sanar enfermos, ahora es orar por los enfermos. Antes no oraban por los enfermos, antes sanaban a los enfermos. En el nombre de Jesucristo, levántate. Así le dijeron al cojo de ahí del templo, en la puerta de la Hermosa. No oraron por él, ya habían orado. Pero en ese momento, levántate en el nombre de Jesús. Pero ahora es acá, como dice el apóstol Santiago. Otra vez el 14, ¿estaba algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ahora vamos a regresar a Hechos capítulo 28, donde estamos. Vamos a ver versículo 8. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo, con fiebre y disentería, el cual Pablo entró y después de haber orado, le puso las manos encima y le sanó. Después de haber orado. Antes no oraban, no oraban ahí en el momento. Claro, siempre oraban en otros momentos, pero no a la hora de sanar a los enfermos. Simplemente decían, levántate en el nombre del Señor. Bueno, pero aquí dice después de haber orado. Bueno, está siguiendo las instrucciones de Santiago. Versículo 9. Bueno, muchos más fueron sanos. Y vamos a pasar hasta el versículo, bueno, ahí estuvieron 3 meses. Nunca les predicaron el Evangelio. Nunca les dijeron a alguno de ellos, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y como digo, no hay falta que les hacía porque, pues ya sabemos que los que no oyen nunca el Evangelio, los que no conocieron el Evangelio, ellos no serán juzgados igual que los que conocemos el Evangelio. Es diferente, es diferente. Y claro, ese tema pues lo vamos a ver otra vez. Nada más les adelanto que ellos serán juzgados por sus obras. Y después vamos a ver todos los textos. Ahorita no, porque ahorita estamos con Lucas, es nuestro tema. Entonces vamos a ver el versículo 16. Y como llegamos a Roma, aquí ya llegan a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto de los ejércitos, mas a Pablo le fue permitido estar por sí, etc. Ahora vamos a pasar hasta el versículo 30, aquí mismo, Hechos 28, 30, y Pablo empero quedó 2 años enteros en su casa de alquiler y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando lo que es del Señor Jesucristo con toda libertad, sin impedimento. Y acuérdense que ahí andaba Lucas con él. Nunca lo dejó, nunca lo dejó. Las otras veces, pues sí lo dejó, pero no fue por su voluntad, sino que la primera vez que se tuvo que ir a Corinto a llevar una carta de Pablo, la segunda vez porque Pablo fue arrestado,
pero ahora ya no lo dejaría. Y ahí estuvo con él años enteros. ¿Cuántos años? No sabemos. Nada más aquí habla de años. Y a ver, vamos a ver en bueno, vamos a ver a Colosenses, donde comenzamos. Vamos a ver que cuando Pablo escribe cartas, allí estando preso en Roma, Colosenses capítulo 4, pues se ve que hay varios hermanos que lo acompañan. A ver, Colosenses capítulo 4, desde el versículo 10, sí, aquí escribe una carta a Colosas, a la iglesia de Colosas, a los colosenses. Desde el versículo 10 dice: Aristarco, mi compañero en la prisión, os saluda. Ahí estaba Aristarco. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vosotros recibir. Y Jesús, el que se llama Justo, los cuales son de la circuncisión. Estos solos son los que me ayudan en el reino de Dios y me han sido consuelo. Os saluda Epafras, el cual es de vosotros, siervo de Cristo, siempre solicitó por vosotros en oraciones para que estéis firmes, perfectos y cumplidos en todo lo que Dios quiere. Porque le doy testimonio que tiene gran celo de vosotros y por los que estáis en la Odisea y los que en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado. Al último, no le hace que lo consideraran el último, pero él ahí estaba, como un amigo fiel. A ver, vamos a ver también en la carta a Filemón, otra carta que envía desde la prisión, Pablo. Filemón, antes de Hebreos. Versículo, Filemón, versículo 23. Te saludan Epafras, mi compañero en la prisión por Cristo Jesús. Sí, siempre lo visitaban, había varios hermanos que lo visitaban. En otras cartas menciona a otros. Pero esta vez, versículo 23, te saludan Epafras, mi compañero en la prisión por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, al último. Bueno, ¿qué importa? ¿Qué importa? Lo que a él le importaba era estar ahí con Pablo, atendiéndole. Acuérdense que era médico. Y bueno, pues Pablo ciertamente ocupaba sus servicios. Bueno, a ver, vamos a ver ahora en Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, la última carta que escribe el apóstol Pablo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, la última carta. Bueno, a ver, vamos a leer versículo 6. Segunda de Timoteo 4:6, palabras del apóstol Pablo, porque yo ya estoy para ser ofrecido, o sea que iba a ser ejecutado, decapitado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida.
procura venir presto a mí, a ver si lo alcanzaba, porque Demas me ha desamparado, ya lo mencionamos allá. Demas me ha desamparado amando este siglo y él se ha ido a Tesalónica, Crescente a Galacia, Tito a Dalmacia. Lucas solo está conmigo, el único. Todos los demás se fueron. El único que estaba con él, el único que nunca lo dejó, como dicen, en las buenas y en las malas. Ahí estaba Lucas, ciertamente pues era un buen amigo. Ya vimos desde dónde lo acompañó en todo ese recorrido a Roma que fue muy accidentado. Pero hay otro amigo mejor que él, es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leerlo. Última cita, Evangelio de Juan, capítulo 15. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 13. El mejor amigo, Jesucristo. Juan 15, 13, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. ¿Quién más que nuestro Señor Jesucristo ha dado su vida por nosotros? Repito, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hiciereis las cosas que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, mas os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he hecho notorias. Sí, es un gran amigo y nos ofrece su amistad con una condición. Repito el versículo 14. Vosotros sois mis amigos si hiciereis las cosas que yo os mando. Si no, no. Si hacen lo que yo les digo, dice el Señor Jesús, somos amigos. Si no, no hay nada. Bendito sea el Señor. Vamos a orar, puestos de pie, por favor. Gran Señor del universo, Rey de Reyes, Dios de dioses, Señor de señores, Jehová de los ejércitos, Padre nuestro que estás en los cielos. Te alabamos, Señor, te glorificamos, te bendecimos, te adoramos, te agradecemos, bendito Señor, porque nos enseñas tu santa palabra. Gracias, bendito Dios. Gracias porque nos has dado un Salvador precioso, maravilloso, misericordioso, que nos amó hasta la muerte con tal de salvarnos. Gracias, bendito Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias porque diste tu vida a cambio de la nuestra. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo, porque nos haces entender todas estas cosas. Y gracias, Padre Celestial, por todo. Te damos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y por el amor de tu Espíritu Santo Consolador, y por tu grandeza, hermosura y majestad, bendito Dios, Jehová de los ejércitos, y a los tres amados divinos y gloriosos, el Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo, sea toda gloria, alabanza y adoración por todos los siglos y para siempre jamás. Amén. Nuestro hermano Miguel pasa a terminar.